Bueno, muy bien. Discúlpenme los inconvenientes, no he podido encontrar todavía mi usuario de Teams, pero ahorita el doctor Branly me hizo el favor. Bueno, un poquito atrasados, vamos a comenzar la clase. La clase es sobre síndrome nefrítico. Algunos de ustedes me preguntaban sobre si la bibliografía iba a ser del libro. Yo creo que si tuvieron la oportunidad de leer en el libro, pues qué bueno, pero los artículos o el artículo que hoy les envié es bastante explícito, entonces en eso nos vamos a basar. El síndrome nefrítico es un síndrome, como su nombre lo indica, ¿ya? Es un síndrome de un conjunto de signos y síntomas. Entonces, no está definido como una enfermedad. Que haya enfermedades que lo produzcan es otra cosa. El síndrome nefrítico se caracteriza por ser un proceso inflamatorio agudo y que afecta predominantemente a los glomérulos. Por eso lo que produce es una glomerulonefritis. Su patogenia es inmunológica, que es inducido por infecciones bacterianas, por virus o como reacción a enfermedades sistémicas. En este sentido, tenemos que hay infecciones de diferentes tipos que pueden inducir el síndrome nefrítico o enfermedades sistémicas como enfermedades inmunológicas, por ejemplo. Quitémonos de la cabeza alguna idea que tuvimos alguna vez sobre que síndrome nefrítico era igual a glomerulonefritis postestreptocócica. En realidad, el síndrome nefrítico viene siendo producido por diferentes tipos de patologías. El síndrome nefrítico tiene una tríada de signos y síntomas, y los más comunes son, en principio, la hematuria. No hay síndrome nefrítico si no hay hematuria. Esta hematuria puede ser tanto macroscópica como microscópica. Se ve acompañada, en segundo lugar, de hipertensión arterial y, en tercer lugar, de edemas. Por favor, si no me escuchan, me hacen ver. ¿Estamos en sintonía? Sí, doctor. Bueno, muy bien, sigamos. Entonces, esta tríada es la que nos identifica a un síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico por sí solo, al afectar el glomérulo, produce diferentes expresiones clínicas, deterioro de la función renal que en algunos casos puede llegar a la insuficiencia renal aguda. Se asocia a hipertensión por el mismo fenómeno de afectación glomerular. La expresividad clínica es variable, que puede ser desde un cuadro leve hasta un cuadro bastante severo que implique la realización de hemodiálisis. La lesión histológica es en los glomérulos, por eso se llama glomerulonefritis. Y como les decía, las glomerulonefritis pueden ser de diferentes tipos, no necesariamente, y básicamente la glomerulonefritis postestreptocócica. Si la postestreptocócica es la que más se menciona, es porque es la más representativa, pero ya les digo, hay otros problemas que lo asocian. Y como les decía, la glomerulonefritis postestreptocócica es el prototipo, es la imagen de un síndrome nefrítico. Por eso aquí se dice que las manifestaciones precedidas de infección del síndrome nefrítico son precedidas por infecciones estreptocócicas de grupo A. Es decir, cuando ustedes van a un libro, les mandan a leer el síndrome nefrítico y generalmente se habla de estreptococo. Pero por eso está la ampliación que yo les doy, que el síndrome nefrítico puede obedecer a patologías varias. Como les decía, la lesión glomerular puede ser debido a una enfermedad renal, una enfermedad primaria, una glomerulopatía primaria, como podría ser las características inmunológicas de una postestreptocócica, o una enfermedad de cambios mínimos, o una enfermedad de membranoproliferativa, una membranosa. Cuando es secundaria a infecciones, puede ser básicamente por cualquier germen, casi cualquier germen, y van a ver que la lista es grande, siendo el principal exponente el estreptococo beta hemolítico. La afectación por enfermedad sistémica puede ser principalmente en aquellas enfermedades inmunológicas, por ejemplo, el exponente más importante es el lupus eritematoso, artritis reumatoidea, Sjögren y otro tipo de Wegener, por ejemplo, también. Algunas de esta. Desafortunadamente, bueno, no, afortunadamente, el problema de glomerulonefritis postestreptocócica es algo que se va a ver principalmente en niños, o sea que es algo que usted era afectado por escarlatina. Posteriormente, conforme esto fue avanzando, se dieron cuenta de que de estos pacientes se aislaba el estreptococo beta hemolítico por este problema. Posteriormente, me han estado ustedes escuchando alguna vez.
comparten algunas características que pueden ser principalmente la hematuria, ¿ya? Sin embargo, tienen algunas características, por ejemplo, la nefropatía A, en la postestreptocócica hay un periodo de latencia. Ese periodo de latencia puede ser hasta de 2 semanas, desde la infección inicial hasta el aparecimiento de los síntomas, entre ellos la hematuria y la hipertensión. En cambio, por ejemplo, el paciente que tiene una afectación aguda por nefropatía inmunoglobulina A, puede ser que este paciente tenga una afectación de mucosas, pueden ser nasales, óticas, gastrointestinal, vaginal, de las vías urinarias, y 24 horas más o menos después de que esto sucede, comienza con hematuria, una hematuria indolora. Entre las patologías menos frecuentes, la glomerulitis membranoproliferativa, lupus, glomerulitis en la sepsis, y causas raras, la granulomatosis de Wegener, poliarteritis nodosa, la glomerulitis mesangial no inmunoglobulina A, glomerulitis proliferativa segmentaria y focal. También otros problemas como podría ser, perdón, déjenme ver, el síndrome hemolítico urémico o una nefritis intersticial inmunoalérgica. Durante mi etapa de residente encontramos un artículo donde hacía ver que había pacientes que tenían absceso hepático, el cual se le había detectado como causa de la ameba. Nos dimos cuenta de este artículo que había múltiples pacientes que al tener el absceso hepático se consumía complemento, y también que estos pacientes podían tener proteinuria y hasta cierto punto hematuria. Y nos tomamos la tarea de reunimos más o menos 7 pacientes a los cuales se les detectó el absceso hepático, y con inmunología se detectó que era absceso hepático amebiano. A estos pacientes se les midió complemento, se les midió proteinuria y algunos otros aspectos que nos demostraban que el paciente tenía una nefritis, una glomerulopatía secundaria, y si se comprobó, puesto que al recibir los pacientes tratamiento, también al desaparecer el absceso, los pacientes mejoraban la glomerulonefritis. Este artículo, si ustedes quieren, vayan a revisar la Revista Mexicana de Nefrología de 1988, una de las que salió en ese año, donde el doctor Jacinto René Toc publicó su artículo que se denomina absceso hepático, nefritis asociada a absceso hepático mediano. Años antes, cuando yo hice mi tesis, una compañera estaba haciendo su trabajo de nefropatía asociada a oncocercosis, y así ustedes van a encontrar con que hay una amplia variedad de gérmenes que la provocan. Aquí tenemos toda la variedad de gérmenes que pueden provocar una glomerulonefritis aguda. Tenemos el estreptococo beta-hemolítico como el máximo exponente, pero tenemos también otras cepas de estreptococo, como el Viridans, el Pneumoniae, zoepidémicos, el estafilococo, especies de estafilococo, la salmonela, y de hecho, la fiebre de aguas negras, perdón, la salmonela puede producir una hematuria, puede producir, es una enfermedad muy inmunogénica, y si es inmunogénica, el riñón puede ser una víctima. Especies de Klebsiella, Brucella, virus de la hepatitis B, también, todos estos problemas se caracterizan por ser muy inmunogénicos. Virus de sarampión, virus seco, Coxsackie, influenza, del SIDA. De hecho, hay una patología propia del SIDA, Epstein-Barr, parotiditis, citomegalovirus, herpesvirus, varicela zona, cándida, hongos, Plasmodium, y en este caso sí tenemos la fiebre de aguas negras producida principalmente por el Plasmodium falciparum, tenemos la esquistosomiasis, filariasis, también entre tantas. La epidemiología es un problema que es principalmente en países atrasados como el nuestro. Cuando se desarrolla en pacientes de países desarrollados, generalmente esto va a suceder más con pacientes que tienen faringoamigdalitis. Pero si se desarrolla, si esta se produce en países en desarrollo, vamos a ver que las lesiones cutáneas predominan.
como lo hizo ver el doctor Bernardo Rodríguez Iturbe en Venezuela, un viajón que yo conocí en una de tantas pláticas que hubo. Él, para mí que él tiene la mejor descripción de la glomerulitis postestreptocócica y describe pacientes que viven en las márgenes del lago Maracaibo y que periódicamente, más o menos en brotes cada 7 años, hay brotes de glomerulitis postestreptocócica. Se piensa que estos haya sido secundario, que cada 7 años vienen nuevas generaciones que vienen con poca inmunogenicidad a esos gérmenes y tienen que tener la infección para agarrar defensas. La probabilidad de lesión renal es alrededor del 15%. Y los grupos que están asociados a la glomerulitis después de una faringoamigdalitis son los estreptococos de grupo 12, 1, 4, TIMI, T14, MO. Y los que están asociados a posterior a lesiones cutáneas, estreptococos del grupo 49, 47, 55, 57, 60 y MP19. Cuando un paciente tiene afectación glomerular después de una infección cutánea o una afectación faringoamigdalar, entonces la cepa que sale de ese paciente se le denomina cepa nefritogénica, ¿ya? Sin embargo, estas cepas, dada la inmunogeneidad que tienen, también desarrollan inmunidad en el paciente, por lo cual existe la posibilidad de que esa cepa posteriormente vuelva a afectar a ese paciente. La probabilidad es baja de nueva infección por una cepa distinta, es baja por esa inmunogeneidad que tiene. Generalmente, lo que nosotros vamos a encontrar son varones entre 2 y 12 años de edad. O sea, es una enfermedad más de hombres, pero eso no descarta que pudiera haber niñas afectadas también por este problema. Los mecanismos particularmente no están aclarados, pero se supone que la unión de los antígenos del estreptococo, los antígenos tienen alguna similitud con antígenos que están en la membrana basal glomerular, pero también estos antígenos del estreptococo se unen a complejos inmunes formando inmunocomplejos circulantes, los cuales se van a depositar en el glomérulo, en la membrana basal glomerular, inflamándolos y de esta forma dejar que el paciente bote eritrocitos y también bote proteínas, por lo cual tiene validez lo que vimos cuando hablamos de pruebas de funcionamiento renal, en la cual los eritrocitos que son obligados a pasar a la fuerza por la membrana vasoglomerular son dismórficos. Esa es una característica de esto. El antígeno estreptocócico se localiza en el glomérulo durante la fase inicial de la enfermedad, y esta fase que puede tardar de 10 a 14 días antes de que sean atacados con anticuerpos, originando una reacción inmunitaria que genera el edema, el desarreglo que tienen los glomérulos. Aquí estamos viendo en esta diapositiva, en la esquina superior derecha, un glomérulo normal y estamos viendo que tiene, si logran ver el cursor, se mira un espacio urinario apropiado, se ven los capilares glomerulares, las células que sostienen estos capilares, esas son las células mesangiales, y el intersticio que se ve con cantidad de células normales, así como los túbulos. En este caso, vemos que existe otra diapositiva aquí en medio a la derecha, donde vemos ya un glomérulo que está afectado por esta patología y vemos cómo el glomérulo está hinchado, casi no cabe dentro de la cápsula de Bowman. Vemos áreas que están empezando a tener necrosis, un aumento de la celularidad intraglomerular y también proliferación en el área periglomerular, en el intersticio, y algún aumento en algunos túbulos. Los antígenos que provocan y que originan reacciones inmunológicas son la proteína M, un antígeno que en algún tiempo se llamó antígeno preabsorbente o endostreptosima, o también la eritrotoxina o exotoxina B y su precursor simógeno. La afectación por estos con los complejos inmunes del organismo producen dentro del glomérulo proliferación difusa. Esto es una proliferación que es
extracapilar, aquí tenemos todos los capilares y todo lo que está fuera de ellos, entre el glomérulo y la membrana y la cápsula de Bowman es extracapilar, pero también hay lesión endocapilar porque la luz de los túbulos, de los capilares glomerulares también tiene proliferación, de tal forma que se dice que estos pacientes tienen una proliferación tanto endo como extracapilar. Que genera, esto es debido al aumento del número de células mesangiales en el caso del mesangio, porque se cree, se ha visto que el mesangio actúa como un órgano de depósito, como lo es el vaso, como son los ganglios, ¿ya? Y también el aumento de las células endoteliales dentro de los capilares glomerulares. Existe infiltración de la luz capilar y del mesangio polimorfonucleares, monocitos y también por leucos eosinófilos. Sin embargo, la concentración de inmunocomplejos circulantes no se relaciona con la severidad de la enfermedad. Sí, el grado de oclusión capilar que exista por esta proliferación endocapilar originada por el problema es grande, podría repercutir en la depuración de creatinina. Si esto es lo suficientemente intensa como para producir oliguria, es decir, menos de 500 mililitros por minuto en 24 horas de orina, entonces el paciente está entrando en una insuficiencia renal aguda. Sin embargo, este es un evento que es raro. De la fisiopatología existe una afectación renal por depósito de inmunocomplejos en el interior del capilar glomerular, principalmente basados en inmunoglobulina G y C3. De hecho, cuando a un paciente se le detecta con esta triada de síntomas, es obligado tomarle C3. Los pediatras, si ustedes van a dar cuenta, no piden C3, C4, sino piden únicamente C3 por el descenso particular que existe de esta fase, de esta parte del complemento. La activación del complemento se lleva a cabo por dos vías, tanto la vía clásica, la cual origina complejos inmune antígeno-anticuerpo, y la vía alterna que altera los polisacáridos y endotoxinas que producen anafilotoxinas. Todo este conjunto de elementos aumenta la permeabilidad vascular dentro del capilar glomerular, aumenta también la presencia de factores quimiotácticos entre los neutrófilos y macrófagos que liberan sustancias que dañan la membrana basal y las células vasculares, aumentando el daño y perpetuándolo. Existe liberación de mediadores inflamatorios, entre ellos el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6. Esto genera tanto edema y proliferación celular, como vimos en la diapositiva donde se mostraba el glomérulo. Las lesiones tubulares en realidad son escasas, por eso es que la lesión es principalmente glomerular y por eso se le denomina glomerulonefritis. Como el glomérulo es el que produce el filtrado, al estar afectado el glomérulo, hay una disminución de ese filtrado glomerular. Así aumenta la cantidad de agua y sodio que se reabsorbe. Al ser poca la cantidad que pasa a los túbulos sienten esa falta de filtrado a través de ellos, y el agua escasa que pasa, pues la retienen porque ese es su trabajo, lo cual genera un balance hídrico positivo que se ve en estos pacientes en forma de edema. Además, esto puede originar disminución de la excreción renal de agua y sodio, pues por ese falso mensaje que reciben los túbulos, retienen agua, llevando al paciente a presentar el edema, como habíamos mencionado antes, y esa retención también de sodio. La excreción fraccionada de sodio es baja, porque el riñón, uno de sus mensajes es retener sodio, lo cual genera también hipertensión. Es una hipertensión que está generada principalmente por volumen, o sea, es una hipertensión dependiente de volumen, como lo generalmente es la hipertensión de la mayoría de los pacientes renales. Si la depuración de creatinina es lo suficientemente baja y la producción de orina es lo suficientemente baja como para producir oliguria, existe hiperazoemia, es decir, el paciente puede entrar en una insuficiencia renal, que de ser muy intensa obligaría a que estos pacientes tengan que ser dializados.
Existe alguna proteinuria, sin embargo, esta proteinuria no es de rangos nefróticos, es una proteinuria pequeña, pero que es significativa, y es una proteinuria no selectiva. La hematuria, que es el sine qua non de esta enfermedad, ya ese es el signo más común y más presente en estos pacientes. Existe también disminución de la actividad de la renina, aldosterona y vasopresina y aumento del péptido natriurético auricular. Aquí existe un mnemotécnico que podría ser utilizado cuando nosotros tenemos un paciente que tenga alguna afectación por el estreptococo, ya sea esta una afectación de la piel o afectación de las amígdalas. Si nosotros detectamos un paciente con este problema y detectamos el antígeno, sospechamos que sea por estreptococo y detectamos el antígeno, sabemos que esto va a generar anticuerpos, los cuales se van a ver reflejados en las pruebas de laboratorio por elevaciones de las antiestreptolicinas, como vemos aquí en el lado celeste del cuadro, elevación también de la antilaionidasa y antidesoxibornucleasa, que son enzimas que portan exclusivamente los estreptococos. Los anticuerpos, como vimos, generan inmunocomplejos circulantes, los cuales se depositan en los capilares glomerulares. Asimismo, activan el complemento y lo que origina una disminución del C3. Los depósitos de los capilares glomerulares lastiman o deterioran la membrana basal glomerular, con lo cual se genera una hematuria de rangos una proteinuria de rangos no nefróticos y una hematuria que puede ser tanto microscópica como macroscópica. Estos problemas, este conjunto de problemas podría generar disminución de la depuración de creatinina, oliguria como para ser tan intensa, generando también un aumento de las pruebas de funcionamiento, tanto el nitrógeno urea como la creatinina, una disminución de la excreción de sodio y concomitantemente la fracción inspirada de sodio por abajo del 1%. La retención de agua genera expansión del espacio intracelular que sobrecarga edema, que provoca edema, sobrecarga de volumen y la hipertensión arterial, como dijimos, de origen volumétrico, o el aumento de retención líquida. También se va a detectar disminución de la renina plasmática y una disminución de la aldosterona plasmática. Del cuadro clínico, hay muchas personas, niños, que podrían tener una glomerulonefritis postestreptocócica y que la podrían pasar en realidad como un dolorcito de cabeza, como el amanecer un día con los párpados hinchados y de ahí como que sin nada. Es decir, solo el 15% de los pacientes que tienen afectación por estreptococo tienden a desarrollar un síndrome nefrítico, ¿ya? O por lo menos alguna afectación leve del glomérulo. Estos son los asintomáticos, ¿ya? O sea, no quiere decir que si le tomamos laboratorios, estos sean negativos. No, posiblemente sí van a ser positivos. Pero los sintomáticos de estos, el 40-50%, bueno, se supone que el 50% de los pacientes afectados por estreptococo desarrollarán síndrome nefrítico en cualquiera de sus presentaciones, desde el más leve hasta el más severo. Y aquí vemos la razón de por qué esta triada de signos. La hematuria está hasta el 95% de los pacientes, el edema al 90%, la hipertensión al 70-80%. Como les decía, insuficiencia renal manifestada por oliguria es muy baja, del 1 al 5%, y la proteinuria es no selectiva y no llega a rangos nefróticos, ¿ya? Menos de 2 gramos al día, y la azoemia, o sea, la presencia de la insuficiencia renal es menor al 1%. Si un paciente desarrolla este tipo de problemas, tenemos que estar en guardia porque se nos pueden venir algunos problemas como complicaciones. Por sobrecarga de líquidos podemos tener insuficiencia cardíaca, manifestada por bradicardia, por ortopnea, irrigación velosa, el S2, S3, una hepatomegalia dolorosa y congestión circulatoria. En los niños es común que suceda esto, la encefalopatía hipertensiva, hasta el 3% de ellos, que puede ser manifestada por cefalea, mareos, dolores abdominales, vómito, pérdida transitoria de la visión,
hemiparesia, convulsiones, el 5% se puede hacer presente hasta el 0.5% con una oliguria extrema. Sin embargo, se dice de que es muy difícil que en las manos de un médico experimentado este paciente vaya a tener complicaciones que lo lleguen a la muerte. Generalmente, el paciente puede estar bastante afectado con oliguria, con insuficiencia, llegar a la diálisis, pero es muy difícil que en buenas manos el paciente vaya a tener un mal desenlace. El diagnóstico es clínico, es decir, un paciente, un niño se lo van a llevar a ustedes porque está hinchado, porque está irritable, entonces ustedes ya van a ver que tiene edemas y van a ver que está hipertenso. Luego, complementariamente, vamos a observar que existen exámenes por lo menos más simples para poder empezar a evaluarlo. El examen más simple que podríamos tener es la orina, en la cual podemos encontrar una hematuria macro o una hematuria micro. Si existe ya alguna afectación por lo demás del riñón, podemos encontrar una densidad baja, podríamos encontrar alguna albuminuria que es de rangos no nefróticos, los glóbulos rojos, la hematuria manifestada por eritrocitos dimórficos, alguna presencia de leucocitos y también por cilindruria. Cilindros particularmente se ha dicho que son de eritrocitos. La hematología, dado que el paciente puede sangrar de mayor o menor grado, podría haber algún descenso de la hemoglobina y hematocrito. Sin embargo, estos descensos son transitorios mientras la enfermedad pasa. De la química sanguínea, podría haber, en casos un poquito más severos, elevación del nitrógeno de urea y de la creatinina. Eso se dice que puede ser a un nivel moderado, porque si es un nivel serio, pues hablamos ya de una insuficiencia renal severa que podría necesitar, como les decía, tratamiento sustitutivo. La serología que nosotros vamos a utilizar es la que nos va a dar la pista sobre el encontrar la razón de este problema. Y vamos a pedir de las pruebas más sencillas y más a la mano, las antistreptolicinas. Sin embargo, el valor que estas tienen que tener es arriba de 200 unidades. En general, prácticamente toda la población de Guatemala tiene contacto con estreptococos, en mayor o menor grado, pero si el paciente está afectado por una glomerulitis postestreptocócica, el valor debe ser alto, ¿ya? Porque si el paciente tiene valores menores, pues sí, únicamente significa que el paciente tuvo contacto con el estreptococo. Más específico, anti-DNAsa. El complemento sérico que se consume, como mencionamos antes, el C3, la velocidad de sedimentación. Otros exámenes que nos podrían ayudar, una placa de tórax para ver el aspecto de la silueta cardíaca o los campos pulmonares por la congestión y la cardiomegalia que esto les podría generar. Un electrocardiograma que nos estaría dando datos que nos aportarían, nos dirían que el paciente tiene una sobrecarga de las cámaras derechas por ese aumento de precarga que el paciente tiene debido a la retención líquida. Una de las condiciones es si después de algún estudio exhaustivo el paciente no se logra llegar a un consenso, es decir, a pesar de pedir todas las pruebas, no se encuentran antistreptolicinas positivas y no, bueno, pues incluso las inmunológicas son negativas, al paciente se le debe hacer una biopsia renal. Para confirmar la etiología estreptocócica debe tomarse dos de los siguientes criterios. Uno, el aislamiento del germen en faringeo a piel. Tenemos que buscar también las antistreptolicinas elevadas. Si tenemos antidesoxirribonucleasa, pues qué bueno. Sin embargo, esta es más frecuente cuando el problema es cutáneo. Antihialuronidasa o la antiestreptocinasa, que son pruebas bastante buenas. No siempre están disponibles, pero son buenas. Como sabemos que el síndrome nefrítico puede ser secundario a otros problemas, y si tenemos dudas sobre el hecho de que sea, por ejemplo, un estreptococo, o se trata, por ejemplo, de una mujer que esté en edad fértil, que sea entre
15, 18, 20, 30 años, tendríamos que pensar en alguna enfermedad inmunológica, lupus, por ejemplo. Tendríamos que pedir anticuerpos antinucleares. Si tenemos algún fumador por allí que esté teniendo una enfermedad que tenga anticuerpos contra el DNA, que esté provocando incluso una glomerulonephritis rápidamente progresiva, o también los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, los ANCA, ¿ya?, que son característicos de algunas variedades de glomerulonephritis, principalmente aquellas que se comportan rápidamente progresivas. También el anticuerpo de la membrana basal glomerular, los cuales nos podrían estar dando la idea de que ese paciente tiene un Ghost-Pasteur, un síndrome de Ghost-Pasteur. Acuérdense que el síndrome de Ghost-Pasteur se caracteriza porque los pacientes desarrollan insuficiencia renal con secundaria a glomerulonefritis, es decir, hematuria, más alguna lesión al pulmón que también provoca hemoptisis. Del diagnóstico diferencial, tenemos glomerulopatías posinfecciosas no estreptocócicas, todas las que vieron en la lista. Podría ser que el paciente tuviera cualquiera de estas, no necesariamente estreptococo. También enfermedades renales que se manifiestan con síndrome nefrítico, hablemos de las inmunológicas, es decir, el diagnóstico es amplio. Y en secundarias enfermedades sistémicas, la nefropatía por inmunoglobulina A, el lupus. En algunos lugares se ha dicho de que la nefropatía más común a nivel mundial es la nefropatía por inmunoglobulina A. Sin embargo, se ha encontrado con que existe algún grado de dificultad al diagnóstico porque muchas veces los síntomas no son muy claros. Muy bien. Luego, el tratamiento. El tratamiento en general con glomerulonephritis postestreptocócicas no complicadas son conservadoras. Medidas generales, reposo. Dado que esto sucede más en niños, cuando antes se decía que los niños tenían que ser mantenidos en reposo, ¿ya? Lo mejor que se pudiera. Sin embargo, esto es imposible con un niño de 7, 8 años que se está inquieto, ¿ya? Pues, ni modo, se les deja ahí. La cuestión es que no estén corriendo, sino pues por lo menos en su cama que estén ahí retosando, ¿qué, verdad? Control diario de peso, que nos podía revelar cualquier retención líquida. También el control de la presión arterial. Debería, si es posible, tener una evaluación cardiovascular por las repercusiones que la sobrecarga líquida tenga al sistema cardiovascular. Una dieta que debe contemplar poco sodio en la alimentación, pocos líquidos, dado que el paciente retiene agua, ese balance negativo que genera. Y una dieta hipoproteica e hipercalórica acorde a la hiperacemia que se desarrolla, ¿ya? Generalmente, cuando a un nefrólogo le llegan los pacientes con glomerulonephritis postestreptocócica, esos pacientes generalmente ya han recibido antibióticos de cualquier tipo. El estreptococo beta hemolítico del grupo A sigue siendo exquisitamente sensible a antibióticos, entre ellos la penicilina, ¿ya? Pero puede ser la eritromicina, puede ser la cefadroxila, puede ser la ceftriaxona, que eso ya lo han recibido los pacientes cuando llegan con uno. Entonces uno va a encontrar generalmente cultivos negativos. Eso sí, las pruebas inmunológicas, las antiestreptolicinas van a estar positivas. Dado que los pacientes retienen líquido, deberíamos usar diuréticos de asa, es decir, los más poderosos, furosemida, ácido clínico, para limitar esa sobrecarga, forzando al riñón para que bote lo más que se pueda de agua. Cuidar al paciente por los signos de insuficiencia cardíaca o congestiva. Lo más común que podemos utilizar es furosemida, 1 o 2 miligramos por kilogramo día. Estamos hablando de niños. Entre las medidas farmacológicas, también utilizar antihipertensivos, ¿ya? Y de esto los vasodilatadores son los mejores, ¿ya? Si el paciente tiene suficiente gravedad, manejarlo en una unidad de cuidados intensivos. Los antihipertensivos, como le decía, los vasodilatadores son los mejores en el caso de que los pacientes hagan crisis hipertensivas. Y si el paciente hace los datos lo suficientemente intensos como para necesitar hemodiálisis,
Dialicémoslo ya mientras se resuelve el problema. La evolución y pronóstico generalmente es favorable. Como les decía, es raro que un paciente se muera de una glomerulonefritis postestreptocócica. Generalmente, después de 3 semanas puede desaparecer la hipertensión y la hematuria, aunque algunas veces puede persistir hematuria microscópica hasta por 2 años. Si existe proteinuria, esta puede desaparecer de 6 a 8 semanas y el complemento tiende a normalizarse después de 8 semanas de cursar con el problema. Como vimos, las complicaciones son principalmente relacionadas a retención líquida y sus repercusiones: insuficiencia cardíaca congestiva, encefalopatía hipertensiva, la insuficiencia renal aguda, y si nosotros pensamos que el paciente va a ser recidiva, estas son raras. Como les mencionaba antes, si nosotros, después de haber estudiado al paciente exhaustivamente, no encontramos una causa real de este problema, tendríamos que practicar alguna de estas indicaciones de biopsia renal. Si el paciente tiene una presentación atípica, es decir, sale en los 14 días, no es estreptococo, pues le vamos a picar el riñón. Si son menores de 2 años o mayores de 12 años, si hay una hematuria coincidente con la infección, sin periodo de latencia, como les mencionaba, posiblemente una nefropatía por inmunoglobulina A, síntomas que se salgan de los márgenes que nosotros esperamos, o que exista disminución de la función renal por más de 3 meses. Que exista dudas diagnósticas o si existen síntomas de alguna enfermedad sistémica, como decía, tal vez fotosensibilidad, alopecia, por ejemplo, solo por mencionar lupus. También si existe una ausencia de intervalo libre de infección, si existe anuria prolongada más de 5 días, deterioro progresivo de la función renal sin comienzo agudo, si existe una insuficiencia renal al mes de padecer el problema, si no existe mejoría del C3 en 4 semanas, si existe reparación de síndrome o solo de la hematuria macroscópica, si persiste la proteinuria por más de 6 meses, también la persistencia de alteraciones del sedimento urinario al año o un síndrome nefrótico a los 20 días de tener el cuadro inicial. Muy bien. ¿Tienen ustedes alguna duda, jóvenes? Aló, buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Doctor, solo quería corroborar lo que dijo. La proliferación celular en el glomérulo es endo y extra, ¿verdad? O sea, fuera del glomérulo. Sí. Todo lo que se refiere a endocapilar es por dentro del capilar glomerular, y todo lo que es extracapilar es lo que sucede fuera del glomérulo, es decir, en el espacio de Bowman. Ahí hay una situación interesante, porque muchas veces los depósitos inflamatorios que existen fuera del glomérulo, es decir, en el espacio de Bowman, puede producir depósitos grandes que se asemejan muchas veces a medias lunas, ¿ya? Ustedes alguna vez van a leer la presencia de medias lunas, y eso es hablar de la presencia de suficiente material inflamatorio que puede taponar el espacio de Bowman, llevando al paciente a un cuadro de una insuficiencia renal aguda secundaria a una presentación rápidamente progresiva, en este caso posiblemente por la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿ya? Como puede haber también por lupus, como puede haber por síndrome, por una enfermedad de cambios mínimos, o por cualquier otro tipo de patología, ¿ya? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, ¿Sí? aparte del capítulo del libro, ¿hay alguna otra bibliografía que nos podría brindar? Pues los artículos que yo les mandé. Está bien, muchas gracias. Yo les envié 1 o 2 artículos del síndrome nefrítico. Si no los tienen, pídanselos a sus compañeros. Yo se los mandé por WhatsApp. Está bien, el doctor, gracias. Muy bien, ¿otra pregunta? ¿La evaluación se va a tomar de los documentos? ¿Perdón? ¿Para fines de evaluación se van a tomar del libro o de los documentos? Del libro, documentos y clase. Gracias. Muy bien.
¿Algo más? Hay muchas preguntas por hacer, jóvenes. El tema es amplio. Y aun cuando yo trato de abarcarlo, hay algunas cosas que se me escapan y ustedes deberían estar águilas ahí para preguntarlas. Doctor, una Jóvenes, pregunta. sí, dígame. ¿Un Dígame. paciente con síndrome nefrítico es candidato para hemodiálisis? Si desarrolla las indicaciones. ¿Ya? Para eso, tal vez le voy a decir a usted, en el documento que yo les di de insuficiencia renal aguda, busque indicaciones de diálisis, porque esas indicaciones son comunes para todas las patologías, ¿ya? Ahí solo hablaban de hipercalemia, pero hay algunas indicaciones además de esa. Entonces, yo no voy a hacer hemodiálisis por gusto, tiene que haber una indicación clara para hacerla. Gracias, doctor. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Vamos, preguntas. Si no, en el examen, y ahí no van a poder preguntar, jóvenes. Aparte del lupus, doctor, perdone, también se puede dar este síndrome nefrítico si la persona padece de esclerodermia lineal. Claro que sí, es una enfermedad inmunológica. Todos los procesos que den complejos inmunocirculantes tienen el gran colador del cuerpo. ¿Cuál es el gran colador del cuerpo? Los riñones. Los riñones. Entonces se depositan allí y provoca problemas. Es decir, miren, lo que yo encuentro en el libro de texto es que todo esto no se los explican, les dan una visión muy, muy corta y básicamente todo dirigido a la postestreptocócica. Pero ustedes tienen que abrir su campo, pues no ser tan cerrados, como yo les digo a mi grupo de tutoría, ustedes tienen que tener una visión amplia, no solo tener así como aquellos animalitos, aquellos bestias de carga que solo tienen las cositas aquí a los lados de los ojos para ver solo recto, no, ustedes tienen que tener una visión amplia de todo, en este caso del síndrome nefrítico. Doctor, una pregunta. ¿Hay algunos fármacos que puedan llegar a causar un síndrome nefrítico? No. Podría haber, pero si esto existe, los fármacos están restringidos. Es decir, le dirían a usted, mire, ese medicamento se lo tiene que dar con cuidado porque tiene riesgo de que le desarrolle el síndrome nefrítico. Entonces, se lo da con mucho cuidado. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Algo más? Síndrome nefrítico es hematuria, hipertensión y edema. O sea, un paciente que esté en la patología con esos 3 síntomas va a tener síndrome nefrítico. ¿Ya? Se te olvidó que se pregunta de eso. Hematuria. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, yo sí tengo otra. ¿Sí? Digamos, hay algo que no me quedó muy claro. Esto del síndrome nefrítico, pues asociado al Streptococcus beta hemolítico, es algo como o sea, asociándolo, digamos, en evolución y tiempo, ¿verdad? Es ¿Sí? algo como las cardiopatías reumáticas. Eso es algo que a mí se me fue a decirles. La glomerulonefritis postestreptocócica y la valvulopatía reumática son complicaciones no supurativas de la afectación del estreptococo beta hemolítico. La patología viene siendo muy parecida, solo que las válvulas, pues obviamente ahí no se produce filtrado glomerular, pero sí hay una gran actividad de válvula, ¿verdad? Por eso se afectan, ¿ya?
También tienen las fibras que componen la válvula, tienen alguna confusión con los antígenos que tiene el estreptococo. Es por eso esa afectación. Ya, ok, excelente. Y mire, digamos, hace unos días yo miraba un pacientito con antecedentes, ¿verdad? De cabal haber tenido faringitis estreptocócica, pues durante bastante tiempo en su infancia. Entonces, digamos, este es un padecimiento que se va a dar, yo qué sé, 10 años después de haber padecido la faringitis, o es como el tiempo, menos tiempo. No, por eso hablamos de que son problemas glomerulares agudos, ¿ya? Ok. Le dan, y como vimos, el pronóstico es bueno. Ahora, si su paciente es mayor de edad, es hombre, y tiene un síndrome nefrítico, hay que buscar otras patologías. Podría ser una nefropatía por inmunoglobulina A, podría ser una glomerulitis membranoproliferativa, podría ser una membranosa, glomerulitis membranosa, ¿ya? Ya, gracias. Glomerulitis postestreptocócica, ¿a quiénes le va a dar nada más? A ver, MS que me hizo la pregunta, ¿a quiénes le va a dar la glomerulitis postestreptocócica? ¿Le daría a usted? Perdone, doctor, no le escuché bien su pregunta. ¿Le daría a usted la glomerulitis postestreptocócica? Pues según estaba en la clase, mire, podría ser muy probable, pero generalmente esto se presenta con mayor frecuencia en pacientes varones y en niños. No, porque esa es una enfermedad de la infancia. Usted, al ser estudiante de medicina, por lo menos tiene 22 años, 21 años de estar expuesta al estreptococo. Si eso sucedió cuando usted tenía estaba en la niñez. Ahorita ya no. Es como aquello que también da a pensar muchos estudiantes. Dicen hepatitis A en una persona de 60 años. No, es una patología de jóvenes, de niños, ya de viejos, ya estuvimos expuestos a la A, la B, a la C. ¿Ya? No sé si me entendieron en lo que les quise decir. Sí, doctor. Entonces, sí, en un adulto no van a buscar postestreptocócica, a menos de que venga de Noruega, que venga de Suecia, que venga de lugares donde existen sistemas de salud muy avanzados, porque ellos ahí no van a tener gérmenes. Pero ya vieron aquí nosotros entre las inmundicias que vivimos. ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. Muy bien. ¿Algo más? Sí, doctor. ¿Algo más? Pues si no hay más preguntas, pues entonces quedamos para mañana con síndrome nefrótico. Y ahí sí hay como 3 o 4 artículos, léanlos. También el síndrome nefrótico es un problema que generalmente, por el tipo de enfermedad, se da más en niños, el síndrome nefrótico puro. Pero hay síndrome nefrótico de adultos con otras patologías. Leámoslo y mañana hablamos de la clase, ¿de acuerdo? Claro, doctor, gracias. Muy bien, que tengan buena tarde. Permítame, todavía no se vayan a desconectar, solo tengo que hacer algo que me toca. Tengo que hacerle una. Vamos a ver, sí. Si no, el doctor Bradley no me toma mi asistencia. Clase de glomerulonefritis síndrome nefrítico es la cosa. Síndrome nefrítico. Hoy 9, ¿verdad? 9 de marzo. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, doctor. Entonces, ahora sí, nos vemos mañana. Entonces, feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Doctor. Bueno, Gracias, doctor. adiós.